Vamos empezando. Bueno, primero le paso a comentar una novedad. A partir de, al final ahora, los que nos bajaron de líneas no son obligatorias los encuentros, es decir, no va a haber toma de lista. ¿Mm? Así que por eso, de todos modos, yo sigo dándole el consejo de que, bueno, si se conectan, les va a ser más fácil la cursada. Bueno, tuvieron toda la semana pasada para ir viendo el tema de la unidad uno y tenían ahí un trabajito que era como un trabajo práctico para ir viendo si comprendieron la parte de anatomía topográfica. ¿Alguien quiere comentarme qué respuesta le pareció la correcta? Yo hice algunas anotaciones en base Bárbaro, a la pregunta que hizo en el trabajo. bárbaro. Decinos, Bueno, compartí. yo tomé en referencia, bueno, lo que vi en el video que se puso en la página y, bueno, después lo que estuve viendo acá en el archivo del libro, que tomando en referencia, bueno, la posición anatómica y teniendo en cuenta que el antebrazo es proximal porque se encuentra cercano a la unión del miembro con el tronco, o sea, la estructura base, y después, cuando habla de la parte del antebrazo, tomé como referencia el lado interno o medial, que hace referencia a las estructuras más cercanas a la parte media del organismo. Perfecto. No sé si lo interpreté bien porque me costó un poco, pero... Por eso, la interpretación que hiciste está perfecta. Es decir, cuando hablamos nosotros de, en este caso, estaría proximal al antebrazo, porque estamos hablando del antebrazo, y justamente el codo, digamos, sería como la parte más proximal del antebrazo. Nos referimos a proximal porque sería la parte que se encuentra más cercana al inicio del miembro, y distal sería la parte más lejana. ¿Mm? Interno se refiere a, puede ser interno o medial, porque es la parte más cercana hacia la línea media que se traza en el cuerpo, y externo es hacia afuera o lo más lejano hacia la línea media. Bueno, ahora esta figura que nosotros teníamos, con esa lastimadura, no estaba en posición anatómica, entonces había que ver de la opción que ustedes elegían de llevarlo a la posición anatómica para ver cuál es la figura que le correspondía a esta descripción que hacía la doctora, no sé, ahí en la filmina esa. ¿Y a usted cuál es la respuesta que le parecía la correcta? Ah, porque Para mí, espere que busco la imagen porque no me la acuerdo. Porque había varias opciones, creo que era A, B, C y D, me parece. Exacto, sí, hay cuatro posibilidades. para mí es la opción C. La opción C. Sí, yo no recuerdo bien la imagen, pero me acuerdo que había optado por la C. La opción Bueno, también, sí. bueno, ahora esperen que veo cómo hago para compartir pantalla y pongo la imagen acá y la vemos entre todos. La vamos analizando. ¿Les parece? Sí, sí. Y bueno, es según las posiciones, ¿no? Decúbito ventral cuando está con el vientre hacia arriba, ¿no? Decúbito dorsal cuando está de costado. No. A ver, vos ahí estás hablando de los decúbitos. El decúbito dorsal sería que uno esté boca arriba, no de costado. Eso sería el decúbito lateral, estar de costado.
Yo busqué lo de las células, profesor. Desde el origen de las células. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Primero vamos a resolver este tema para que les quede a ver cómo lo analizaron y cómo llegaron a la conclusión. Y después repasamos lo que vieron ahí de células, qué entendieron por homeostasis. Bueno, ahí, Karina, levantaste la mano, a ver, decinos. ¿Por qué no te callas un poco? Karina, ¿querés hablar vos? Disculpe, pero tenía puesto los auriculares y no tomaba la conexión. Lo que yo quería comentar era con respecto a la posición anatómica, por el hecho que decía de que no importaba si estaba de una forma o de otra, mientras uno tenga como referencia las extremidades, las posturas. Entonces a mí me parecía que podía ser la C o la D por el hecho de que de las mismas formas se podía ver, como decía que era proximal, del lado izquierdo, y de las dos maneras se podía ver la herida. Así lo había interpretado yo. Bueno, lo que te quiere decir, el ejemplo que te dan acá, es para que uno entiendan de que nosotros tenemos la anatomía topográfica para tener un lenguaje universal y que podamos describir una zona sin tener en cuenta la ubicación del cuerpo en el espacio, ¿entienden? Es decir, si la mano está pronada o supinada, siempre interno y proximal va a ser lo mismo, porque yo después lo tengo que llevar eso a la posición anatómica. Exactamente, a eso me refería, que podía Por ser eso. tanto la C como la D, porque de la misma manera estaba hablando del lado interno, proximal. Sí, lo que tiene ahí es que hay una trampita. Ustedes tienen que ver cómo está puesta la mano de la persona. Y si uno lleva la mano a la posición anatómica y ubica, interpreta cómo sigue la herida, va a llegar a la conclusión de cuál es la respuesta. Perdón. En la imagen la persona está de espalda, entonces la herida está en el brazo derecho, no en el izquierdo. ¿No? A ver, Y en la esperen que voy a ver si puedo compartir acá el... Perfecto. Bueno.
Consulta, ¿ustedes ven la figura? No. No, yo no la veo. No, profe. ¿Puede ser que sea la A teniendo en cuenta la posición del brazo, como dice usted? No, miren, ustedes vamos a pensarlo de la siguiente manera, a ver si esto me deja a ver ahí. Para mí, profesor, es la A, ¿eh? Porque es el antebrazo, es antes del antebrazo. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a pegarme un pedacito de cinta en el brazo como si fuera una herida y me voy a poner en la posición que se encuentra nuestra paciente. Pensemos que la A la descartamos porque la herida está a la altura de la muñeca, entonces sería distal, ya no es proximal. Lo mismo nos estaría pasando con la herida B. Entonces esas dos posibilidades, opciones, estarían descartadas, ¿entienden? Porque son inferiores, estarían distal para empezar. Ok. ¿Entienden ahí? Para arrancar, Sí. esas dos son distales. Entonces ya dentro de las consignas las descartaríamos. Uno siempre Claro. lo que puede hacer para acercarse a la respuesta es empezar a descartar lo obvio. Después vamos a analizar la figura C, donde la persona está de frente, donde tendría el brazo izquierdo, la herida a simple vista está proximal en el antebrazo, entonces esa posibilidad sería una de las consignas, estaría correcta, pero el brazo lo tiene pronado. ¿Ustedes entendieron lo que es la pronación y la supinación? Es decir, en la figura C estaría el paciente, está con la mano acá, ¿no? Y la herida se ve acá. Está con el brazo pronado. Si yo lo llevo a posición anatómica, mira hacia dónde se va la herida, hacia afuera. Esperen que voy a pegarme una cintita, así lo podemos ver mejor entre todos, y lo entiendo. Bueno, a ver si vemos todos acá. Primer caso. La mano estaría en esta posición. La herida estaría acá. Si yo me pongo en la posición anatómica, miren dónde quedaría la herida. Queda a externo. Sí queda proximal, pero queda externo. Ok, Ahora ok. vamos a ver, ese sería el caso C. Nosotros ya
lo que sería A y B lo descartamos porque la herida estaba inferior. Entonces no iba. Ahora vamos a ver cómo está en la posición D. Pero acá el médico dice, la paciente tiene una herida en el lado interno, proximal de su antebrazo izquierdo. Bueno, a ver, Claro, lo que pasa es que se ve con las palmas hacia el frente. Claro. Claro, la posición anatómica estaría mal, digamos, por eso, de la no. paciente. Ustedes en el otro caso tienen al paciente de espalda, ¿no? Claro, yo estoy mirando de frente el paciente C que está con la mano para adelante y del lado interno. Sí, pero el paciente no está en posición anatómica, eso lo tenés que entender. ¿La C? Exacto, porque el pulgar está hacia adentro. El pulgar en la posición... ¿Mm? Esas descripciones que se dan es para encontrar la herida en posición anatómica. Yo pensé que la mano de frente... Es decir, con las palmas hacia adelante. Que me quiero poner en algún lugar donde no dé la luz. Sí, las palmas hacia adelante y el dedo gordo hacia afuera. Hacia afuera, exactamente. Hacia afuera. Entonces, en el caso C, era donde decíamos que el paciente está en esta posición con la herida acá. Y miren cómo está la mano. Entonces, cuando lo pongo en posición anatómica, la herida se me va externo. Deja de estar en interno. No está más acá la herida, está acá. Ahora. Claro, ahí está la trampa. Exacto. Porque ustedes lo que ven en la imagen, perfecto. Si yo tengo que describir cómo está la imagen, sí voy a decir que es proximal interno. Pero ahora, cuando llevo al paciente a la posición anatómica, esa herida de la C se me va a externo. Ahora, si yo hago por descarte, yo ya sé que la B, no, la A no va porque es inferior, la B no va porque es inferior, y la C tampoco iría porque es externo. No me quedaría otra posibilidad que pensar que es la D. Ahora tenemos que entender cómo llegamos al resultado de que es la D. ¿Alguien se anima a analizar por qué sería la D? Porque al girarla y ponerla en posición anatómica con las palmas hacia adelante, el brazo se gira. Exacto, porque si yo me pongo a fijar en el dibujo, es decir, el paciente está de espalda, con la herida acá, con la herida de este lado, con el brazo pronado, digamos, por eso pareciese que fuese externo, pero cuando yo lo doy vuelta al paciente, paso a la mano izquierda y cuando lo prono, miren dónde está la herida. Cuando lo pongo en posición anatómica. Esa es la trampita. Las palmas tienen que estar para adelante. La posición anatómica es paciente, palmas hacia adelante, pulgar hacia afuera. Ok. Entonces, ahí uno lo que Profe, hace en el dibujo, sí. Entonces, cualquier especialidad, una vez que nosotros estemos ejerciendo, cuando un médico hable sobre el paciente y sobre sus heridas, va a hablar con la forma anatómica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que interpretar la descripción como está en el dibujo, la opción D. Siempre uno, por ejemplo, te llega una orden donde te va a decir, paciente tiene un desgarro en el muslo derecho, proximal, interno, externo. Entonces vos ya
vas a la posición anatómica. Entonces vos ya sabés que proximal, en este caso, si hablo de el muslo derecho, sé que va a ser más cerca de la cadera, y va a ser, o puede ser medial, interno, externo, pero vos ya tenés la referencia porque vos tenés que tener grabada en tu cabeza la posición anatómica. Y el lenguaje de que hablábamos de proximal, distal, interno, externo, cefalocaudal, caudal, A mí lo que decúbito ventral, decúbito dorsal. No me quedó claro el que es ipsilateral. Eso no me queda claro. Lo busqué en figuras y no encontré. ¿No encontré? No. O por lo menos lo que busqué, ¿no? No, ipsilateral no lo encontré y no lo entendí. Hay un ejemplo que dice el codo y el hombro que teníamos que resolver también. Lo vi en el libro, pero no entiendo lo que es ipsilateral o cómo lo tengo que mirar al paciente. Pero vos, ¿a qué te referís? ¿Lateral referido a un miembro? ¿Referido a una parte lateral del cuerpo? Porque cuando vamos... Sí, nos dice en las preguntas que son de revisión, nos dice qué términos direccionales pueden utilizarse para describir las relaciones entre el codo y el hombro derecho y el izquierdo. Ah, esas son preguntas las que están en el libro, ¿a eso te referís, no, Marta? Claro, sí. Ah, sí. por eso, vos Yo tenés... quería sacar cómo tenía que hacerlo y no lo pude hacer. Vos tenés las preguntas que están al final del capítulo. Sí. Bueno, ¿para qué me fijo en el libro? Porque no estoy entendiendo tu pregunta Claro, exactamente. no entendía yo la parte ipsilateral, ¿dónde lo tengo que buscar? ¿O qué parte es? No la entendí. Yo más o menos me pasó lo mismo con eso, hasta que vi el gráfico de la segunda hoja que está al lado de esa pregunta, que es la hoja 15, y te da como referencia la línea media del cuerpo entero. Entonces ahí te pone un ejemplo en el cuadro que dice, por ejemplo, ipsilateral del mismo lado que la otra estructura. La vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales, o sea, están desde la línea media hacia el lateral izquierdo, vamos a poner. Claro, yo miré eso también, pero igual después buscaba en las figuras y no encontraba. Eso es lo que yo entendí, lo que está del mismo lado, partiendo de la línea por eso, del... Sí, tal cual. Del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Yo los saqué así los ejemplos. Quise hacer los ejemplos, pero me costó. Con respecto a esto que dice ipsilateral. Bueno, ahí estamos viendo el libro, pero ahí, como decía el compañero, se refiere al ipsilateral a que están los dos desde del mismo lateral. Ah, ok. Bueno, a lo que sería el trabajo la tareita esta que tenían de la anatomía topográfica, todo más o menos le quedó claro cómo yo interpreto o cómo ubico un lugar en el cuerpo manejándome con este lenguaje de la anatomía topográfica, que en realidad es un lenguaje universal para que todos nos entendamos. Es decir, uno se imagina la posición anatómica y en función a eso vamos a describir y vamos a dar una descripción de una parte del cuerpo. Después lo que ustedes tenían que ver fue lo de célula. Pudieron ver lo que es una célula y reconocer, digamos, sus partes. Hasta ahí todo bien. Estuve contestando todas las preguntas que teníamos. Sí. Y cuando habla del sistema tegumentario, que es la piel, el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, sudoríferas,
Cuando dice las funciones, que dice que elimina algunos desechos, ¿a qué se refiere? Porque dice... Por eso, vos tenés... El dióxido de carbono puede ser uno de esos. A ver, vos tenés que pensar que una célula, para vivir, necesita producir energía, necesita oxígeno. Entonces, para producir energía, siempre va a tener desechos. Y bueno, los desechos los va a eliminar a través de su membrana. Ah, ok. La membrana plasmática, que así mantiene el equilibrio dentro de la célula. Así como nosotros, nuestro organismo elimina desechos, por decirte, no sé, orinamos. Sí. La célula también elimina desechos. Así como recibe nutrientes, también elimina. Okay. Después habrán visto que, bueno, todo eso lo hace a través de su membrana plasmática. Que eso les va a ir cerrando más. Sí, porque son muchos conceptos. Cuando empiecen a ver ahora el capítulo unidad 2, que son líquidos corporales, y vamos a ver dónde está la célula, dónde vive, y en el medio el líquido que se mueve, y cómo hace el intercambio con el medio. Son procesos químicos también para poder trabajar la célula, para poder vivir, reproducirse. Hace lo mismo que hace el organismo. Exacto, lo que pasa que, bueno, todo nuestro organismo está compuesto de células, es decir, después ustedes van a ir viendo que después se van armando los sistemas. Cada célula también va a tener su característica de acuerdo a la función que debe cumplir. No va a ser lo mismo una célula cardíaca que una célula, no sé, como decía ella, del tejido de la piel. O una neurona. Una célula nerviosa. Exacto. Va a tener todos, a ver, lo que ustedes estudian ahora es lo que tienen en común todas las células. Todas las células van a tener un núcleo, todas las células van a tener una membrana, van a tener ribosomas, van a tener mitocondrias. ¿Entienden? Van a tener un líquido intracelular, van a tener una membrana plasmática que le va a poder permitir intercambiar justamente con el medio, eliminar desechos y recibir nutrientes, oxígeno. Después cada célula va a tener diferentes características de acuerdo a la función que deba cumplir. Claro. Así como todo, como pasa con los órganos. Claro. Ustedes lo que están viendo ahora es la unidad funcional más pequeña de nuestro organismo, que es la célula. La célula. Y en cualquier ser vivo. Okay. Así es. Después tengo otra pregunta. Cuando nos hablan qué es una solución isotónica, hipotónica y una hipertónica, cuando nos preguntan qué aplicación tienen en la práctica, ¿se refiere a cuando un paciente entra dentro en un hospital, en una unidad sanitaria? Bueno, a ver, ¿qué aplicación tiene en la práctica? Por eso, pero la pregunta, yo te digo lo que sería, y a ver, eso también tiene que ver en el contexto que lo ponga. Vos me estás hablando de hipotónico, hipertónico. Isotónico, sí. Isotónico. Yo eso lo busqué, que son cada solución. Por pero eso. Cuando nos preguntan qué aplicación tienen en la práctica, se están refiriendo a qué función cumple cuando hay un paciente internado. ¿Qué se lo colocan? ¿O qué, bueno, lo que pasa que eso también va muy asociado acá, es decir, por ahí el que va a estar estudiando enfermería. Ah, perfecto. Lo va a ver más en función de capaz de los líquidos corporales. Sí, sí, sí. Ahora, yo por ejemplo, que soy kine y trabajo por ahí. Y sí, si vos me decís, yo te puedo decir un músculo hipertónico es que tiene el tono aumentado. Hipotónico es un músculo que está con el tono más bajo.
Y tónico, ISO es igual, ¿no? Estaría normal. Ah, yo busqué las soluciones para qué se aplicaban. Por eso, usted. ¿En qué caso se aplicaban? El cloruro de sodio, que es la hipertónica, el dextrosa en el hipotónica y el lactato de Ringer en la isotónica, pero no sabía para qué. Pero usted ahí estaría como poniendo, lo estaba viendo en función más de los líquidos corporales, ¿está bien? Ah, pero por eso no entendía la pregunta, por eso pregunto, cuando dicen qué aplicación tienen en la práctica, no sabía a qué se refería. Entonces busqué de ese lado, pero no sé si está bien. No, está bien. Si igual estamos ahora, hablar de músculo es como muy, muy prematuro. Estamos hablando de lo que es célula. Así que estamos hablando justamente de vos vas a ver que las células, si estuvieron viendo, van a ver que tiene una polaridad la membrana. Y que tienen iones, ¿no? Sí. Que está el ion sodio y potasio. Sí. Y bueno, y esos iones, si no están en equilibrio, digamos. Sí. Lo busqué también. ¿Te investigaste todo, Marta? ¡Ay! No las terminé todas, profesor. Me faltan un montón. Pero bien. Pero bueno, pero voy escribiendo todos los resúmenes en el cuaderno para estudiar de ahí. De 10. Inclusive saqué fotocopia en negro y blanco y los pegaba abajo para acordarme en 3 partes se divide la célula. Por eso, viste ahí justo la figura que muestra Marta, es lo que yo nombraba, el núcleo, el citoplasma, que sería el líquido intracelular, y la membrana plasmática. Y después, bueno, todas las organelas que están por dentro y que cumplen sus funciones, ¿no? Dentro de la célula. Claro, esto. A ver si se agarra. Por eso, ahí ya está. Esa es una célula eucariota, porque la procariota no tiene núcleo en el medio. Exacto. Bueno, estas figuritas hice todas las impresiones para pegármela al lado de lo que voy describiendo para acordarme de algo. Son muchos conceptos. Y seguramente en alguno le vamos a pifiar, pero bueno. No, pero es la manera de estudiar. Claro, para acordarme de cómo se divide en 3 partes y eso. Ahí la compañera quiere mostrar algo en la pantalla que también estuvo trabajando. Ah, la célula, claro, sí. Bueno, ¿y alguna duda más con respecto a la célula? O más o menos esa parte la entendieron y vieron, bueno, como ella nombraba, hay diferentes tipos de células que van a variar los nombres de acuerdo a las características generales que tienen. Y después tenían que ver algo de lo que era la homeostasis. Sí. Ahí ese concepto lo pudieron entender. Sí, profe. A ver si nos explica alguno de los chicos qué pudo entender, o a ver, y vemos. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, o sea, el metabolismo. Bueno, ahí también levantó la mano Antonella. Es una forma de equilibrio. Exacto. A ver, Antonella, ¿vos qué nos puedes decir de la homeostasis? El conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento del equilibrio de la célula, de los sistemas. Perfecto. Ustedes lo que tienen que entender es que nosotros tenemos que mantener un equilibrio, en este caso la célula, para poder sobrevivir. Y el medio es algo que constantemente nos está desafiando a tratar de alterar ese equilibrio. Entonces, si lo pensamos en función de los sistemas del organismo, nosotros también nuestro organismo necesita mantener una homeostasis para que podamos permanecer con vida. Claro, con la regulación de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, un día de mucho calor, nosotros necesitamos regular nuestra temperatura
para evitar que nuestra temperatura se eleve y perdamos porque es decir, nuestro organismo tiene una temperatura porque es la temperatura ideal en donde funcionan las células. ¿Mm? Y una de las maneras que el organismo busca para regular es, por ejemplo, transpirando. ¿Mm? Eliminando... ¿Ahí tendría que el medio interno? ¿Cómo? ¿Ahí tendría que intervenir el medio interno? Sí, sí, porque bueno, después en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver que nosotros tenemos diferentes mecanismos en el organismo que nos van a ir como avisando de esos desequilibrios que se van a ir produciendo y los sistemas van a actuar para compensar justamente ese desequilibrio y volver y mantener la homeostasis Claro, se constantemente. van autorregulando. Exacto, ustedes acá lo vieron en lo más chiquitito, cómo hace la célula para mantener su equilibrio interno a través del intercambio con el medio. En este caso, como preguntaba la compañera al principio, tiene la posibilidad de eliminar desechos, de recibir oxígeno, recibir nutrientes. Tenemos esta membrana plasmática que es permeable, que le permite realizar un intercambio con el medio. Que ese es un intercambio selectivo que hace la membrana esta, no es que deja pasar cualquier cosa, deja pasar lo que necesita. Ahí Abril levantó la mano, a ver. Yo lo que no entendí bien es lo del gradiente químico y eléctrico. Bueno, te metiste en una linda preguntita, me diste. Sí, eso no, todo eso me costó bastante. Cuando hablamos de gradiente, ustedes piensen que muchas veces, en este caso la célula, nosotros vamos a poder pasar cosas a través de esta membrana por una cuestión de gradiente, es decir, para que entiendan, si yo tengo un balde lleno de agua y del otro lado no hay agua y le hago un agujerito al balde, por una cuestión de presión de gradiente, el agua va a buscar ir hacia donde no hay agua, ¿no? Es decir, para hacerle un ejemplo, si somos en una habitación hay 20 personas y en la otra habitación no hay nadie. La presión que ejercen estas 20 personas va a tender, por una cuestión de gradiente, de equiparar y querer pasar hacia la otra habitación vacía. Sí. Esa es una de las maneras a través de la cual la célula puede hacer un intercambio. Por una cuestión de gradiente. Pasa mucho acá, como lo que habíamos hablado, nosotros tenemos presente el sodio y el potasio, que a su vez son iones que tienen carga. Entonces ahí empieza la carga, que es positiva o negativa, va a generar un gradiente eléctrico también. No sé si me vas siguiendo, Abril. Sí. Más o menos. Profe, también hablaba del cloro. ¿Cómo? Hacía una pregunta con respecto al cloro. ¿Qué pasaba con el cloro en el gradiente químico y en el gradiente eléctrico? No sé, yo lo puse en el foro porque no estaba segura si el cloro es uno de los también ingredientes principales. Pero yo puse en el foro porque me parecía, ¿cómo le explico? Como el cloro era negativo y como tenía también la carga negativa dentro de la célula y decía si quería ingresar, yo pensaba que si le permite ingresar, puede ingresar también, ¿no? Dentro de lo que es donde está la célula, pasar la membrana. Está bien, el cloro, para empezar, va a ser el ion más abundante, el que se va a encontrar de manera más importante, extracelular. Extracelular, claro. Y tiene la capacidad de entrar y salir de la célula
como es carga negativa, puede entrar con el sodio, que es carga positiva. Como que se atrae. Exacto. Por eso acá necesitaríamos un electricista para que nos explique bien esta parte. ¿Entienden? Ahora cuando empiecen a juntar con la unidad 2, que vamos a ver el líquido extracelular, justamente, usted ahora lo que vieron fue la célula. Y tiene una membrana que es selectiva, que va a poder intercambiar sustancias con el medio, que lo va a poder hacer a través de un gradiente eléctrico, gradiente químico, y en este caso tenías el cloro, que se encuentra en mayor cantidad extracelular, pero a su vez va a poder ingresar a la célula seguido del cloro para equilibrar cargas. Ustedes ahí van a ver cómo la membrana de la célula puede cambiar su polaridad. De hecho, nosotros a veces en kinesiología, cuando usamos agentes físicos para trabajar alguna contractura muscular, algún dolor, lo que buscamos y a veces hacemos es cambiar la polaridad de la membrana. Ustedes piensen que tenemos iones que tienen carga, que eso lo estudiamos en la tabla periódica en su momento, cuando uno veía química en el secundario, sabemos que el sodio tiene una carga positiva, el potasio tiene una carga negativa, el cloro tiene... Estas sales van a hacer, justamente le van a dar esa polaridad a la membrana. Y de acuerdo a cómo se van pasando de un lado hacia el otro lado de la membrana, van a modificar esa carga eléctrica. Es que nuestro organismo tiene un nivel químico de organización extraordinario, porque contiene de todo. Bueno, por eso, ustedes después van a ver... Átomos pequeños que participan en reacciones químicas y moléculas formadas por unión de dos átomos o más. Algunos átomos, tales como el carbono C, el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el azufre, son esenciales, dice, para el mantenimiento de la vida. Y dos moléculas familiares que se encuentran en el cuerpo son el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y es el material genético que se transmite de una generación a otra. Así que nosotros tenemos de todo. Estamos formados. Por eso, ustedes lo que van a ver, que por ejemplo en nuestro organismo, a veces la comunicación entre una célula y otra puede ser química, puede ser eléctrica. Bueno, por eso es importante, para poder después llegar a comprender eso, entender que la célula, así chiquitita como es, tiene la posibilidad de interactuar con el medio y lo va a hacer siempre a través de su membrana. Y hay veces que cuando necesita hacer un intercambio, si se hace a través de un gradiente de presión, que es de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, como el ejemplo que le había dado antes, lo va a hacer sin gasto de energía. Porque eso pasa por una cuestión de gradiente de presión. Va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ahora, cuando tiene que pasar a través de la membrana cuando yo le hablo algo, estamos hablando siempre de sustancias o minerales. Bueno, también lo puede hacer con gasto de energía a través de la bomba de sodio y potasio. Es decir, va a tener que gastar un ATP para activar esta bomba y permitir pasar este ion a través de la bomba de sodio y potasio, porque necesita hacerlo con gasto de energía porque va contra un gradiente. No sé si me entienden. No es lo mismo que por presión pase simplemente a que yo necesite
Si yo necesito meter a una persona más donde ya somos 20, voy a tener que hacer un gasto de energía para ingresarla. Eso lo hace la bomba de sodio y potasio. Cuando hablamos de un gasto de energía... De un ATP. Que ese ATP, que es la energía que produce el organismo, sí. Que es el adenosín trifosfato, es lo que cuando yo produzco ATP, como desecho, me va a generar calor. Por eso cuando nosotros corremos y hacemos un gasto de energía, también aumenta la temperatura del cuerpo. Porque estamos produciendo como desecho calor. Ok. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, a veces es como que para poder tratar de entender algo hay que pensarlo más global todo. Abril, ¿cómo quedaste con lo de los gradientes? Sí, bien. Igual supongo que cuanto más, o sea, cuantos más temas veamos y eso es cuanto más vamos a entender, ¿no? Obvio, porque esto es como... tema es el que más me costó siempre. Yo la estoy recursando. Ajá. Bueno, vos al recursarla tuviste la posibilidad de avanzar más en la materia, que por ahí tus compañeros todavía no vieron. Ahora, con lo que vos me preguntabas, la célula, una vez que la metés con el líquido extracelular y que empiece a interactuar en un medio y que va a tener otros iones presentes, ahí te va cerrando más porque esta membrana celular necesita hacer ese intercambio y lo puede hacer de diferentes modos. ¿Alguna otra pregunta por ahí que quedó? La verdad que viene bien este grupo, Sí, che. Me gusta, ¿eh? Cuando hablamos del sistema endocrino, sí, que nos dice las funciones que regulan las actividades corporales, liberando hormonas, mensajeros químicos transportados en la sangre de la glándula endocrina al órgano diana. ¿A qué se refiere con el órgano diana? Lo busqué también y bueno, lo que busqué no encontré nada. Bueno, ahí como yo le decía, nuestras células se pueden comunicar de manera química a través de una hormona. Sí. Una glándula que conocen todos que produce hormonas es la tiroides. Sí. Bueno, así como el organismo, diferentes órganos van produciendo diferentes hormonas. Y el órgano diana se refiere al órgano que tiene el receptor y que va a recibir esa hormona. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo tengo la insulina, que también es otra, quiero una hormona para que ustedes entiendan bien, la eritropoyetina. Su órgano diana va a ser la médula ósea. Yo le estoy mandando un mensaje que necesita producir más glóbulos rojos, por ejemplo. Y en el sistema endocrino es el órgano diana. No. El sistema endocrino, nos referimos a que nuestro organismo tiene un sistema para producir hormonas, ¿no? Sí. Que ahí, bueno, ustedes tienen que ver que empieza de la hipófisis, después va al hipotálamo, bueno, viene todo. Sí. Hay un montón de hormonas en el organismo dando vuelta que van a ser producidas para generar funciones. Por eso tenemos el tema que por ahí más conocen es de la hormona de la tiroide, que tenemos el hipertiroidismo o hipotiroidismo. Claro, yo soy hipotiroidea, por eso me interesó esto. Por eso, en este caso, tu glándula produce poca hormona, entonces la tenés que tomar de manera externa. Claro, sí, de 4. Bueno, a su vez, hay otras hormonas que producen diferentes organismos, que eso lo vamos a ver. El órgano diana es aquel que va a recibir el mensaje de esa hormona. Ya me lo anoté. Ya está. Gracias.
A ver qué más. Bueno, vieron que cuando yo les decía que si ustedes vienen con preguntas y dudas a la clase, se genera esto de que esté más piola. Yo por ahí trato de explicarle más con mis palabras y no ir tanto a lo técnico para que lo podamos interpretar mejor. Sí, sí. Yo no alcancé a terminar el cuestionario hubiese querido preguntar más, pero no alcancé a. No te hagas problema, Marta, en el próximo encuentro, si arrancamos y empezás preguntando cosas que te quedaban pendientes de esta unidad, lo podés hacer. Ok. Y después seguimos avanzando con las demás dudas que surjan. Ok, Antonella Antonella, levantaste la mano, decime. Yo tenía una consulta con respecto al potencial de membrana y potencial de acción. Me quedó duda más que nada con el concepto. Sí, siempre cuando hablamos de potencial, uno para entender las cosas tiene que primero entender qué está significando la palabra. Por ejemplo, cuando Marta decía de isotónica, yo ya sé que iso, siempre que esté iso adelante, es que va a ser igual a otra cosa. En este caso, el potencial nos está diciendo de que ese órgano tiene un potencial para hacer algo. Es decir, va a hacer algo. Hay un potencial para hacer algo. El potencial de acción, que es la famosa ley del todo o nada, es el impulso eléctrico que se desencadena y una vez que arranca el potencial de acción no para. Es decir, pensemos que el potencial de acción es, yo voy a mandar una información eléctrica hacia otro extremo y una vez que yo ordeno que esa señal se dispare, ya no la puedo frenar. Ese es el potencial de acción. Un ejemplo podría ser la célula del sistema nervioso. Perfecto, es que se produce ahí. Vos Listo, gracias. mandás la orden de contraer un músculo y eso viaja a la velocidad de la luz, es eléctrico. Y es el potencial de acción. Después que llega a la placa motora, lo que va a hacer, se va a conectar con el músculo a través de la liberación química de acetilcolina. Ahora, y el potencial de membrana también nos habla de que la membrana tiene potencial para hacer algo. Es justamente esta membrana que puede cambiar su polaridad. Abril. Yo tengo una duda, pero nada que ver a todo esto. Si vas a mandar para hacer algo, una tarea, un TP o algo de eso. Eso va todo en el campus, chicos. No es que yo puntualmente les voy a avisar, si les voy a mandar algo, si me piden que yo les mande una tarea puntualmente, la voy a hacer, pero les voy a avisar con tiempo. Hasta ahora nos vamos manejando con lo que está viendo en el campus. Vieron la unidad 1, fue esa actividad. Yo sé que ustedes, los que recursan, saben que antes había como que hacer tareas semanales. Eso por ahora no se estuvo dando. Así que me parece que... Pero responder las guías también es una manera de sentarse y escribir y hacer... El responder las guías es un trabajo personal que les ayuda a ustedes en guiarse con cómo seguir el tema. Tal cual. Sí, sí. La entrega de tarea que se refiere la compañera Marta es que antes te daban... Un trabajo práctico. Sí, sí. Pero bueno, que hasta el momento no les pido ninguno. Así que... Profe, otra consulta. ¿Las clases van a quedar grabadas? Esta clase está grabada. ¿Las va a subir? Sí, yo ya la otra la subí. Ahora voy a ver, subo esta y veo cómo hago para... Se las voy discriminando por fecha, no sé. Bueno, gracias, porque había unos compañeros que se bajaron y para avisarles en el WhatsApp. Gracias. Bueno, igual les agradezco porque que sean 25 personas presentes es muy positivo.
Esperemos poder seguir manteniendo este nivel de concurrencia. Y lo otro que le quería decir es que bueno, que la semana que viene nos encontramos. El dato que le había pasado es que no es que voy a tomar lista, así que queda a conciencia y a la dedicación que cada uno le quiera poner a la materia. Espero que le haya servido el encuentro. Y bueno, y siempre tenemos el campus. No sé si hubo un compañero de ustedes que no estaba entendiendo lo del campus. Yo le pedí que se conecte para que le podamos explicar. No sé si está acá presente. Me parece que no. Hoy, de todos modos, yo hablé por teléfono con un compañero que había preguntado en el grupo y un poco lo orienté, y después recibí así un mail a través del campus de alguien que estaba como que no estaba orientado y no sé si está presente. Profe, y hasta ahora, o sea, no vamos a tener tareas, entonces sería ir estudiando las biografías, toda la información y usar este medio para las repreguntas o sacarnos dudas. Sí, también tenemos el foro. Viste que yo les puse un foro para dudas de la unidad 1. Sí. Porque ahora, de acá a la semana que viene, no nos vemos. Y a vos por ahí mañana te surge una duda, la puedes volcar en foro. Oh, perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Qué rápido pasó la clase. Bueno, profe, gracias igualmente No, para por todos. nada. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Gracias. chao, compañero. Gracias. Profe.